Estamos en el aire. A veces el corrector del Twitch y tal. Vale, ahora cuando queráis, dejamos unos segunditos así más de pausa. Ya estamos, entre comillas, ya estamos en el aire, ya estamos online, que la gente nos puede ver y escuchar Sí. y todo lo demás. Y ahora esto de... Pues nada. Un momento. Eh, Voy a empezar. De acuerdo. Pues bienvenidos a todos en un día más en cuanto a la chispa roja, que encendemos otra vez la chispa. Este día, este tema, vamos a hablar sobre la COP26, que es sobre la cumbre del cambio climático que ocurrió en Glasgow. Y aquí tenemos una serie de compañeros que van a participar. Antes que nada, quiero daros las gracias a todos por estar aquí y os voy a presentar uno por uno. Primero tenemos a Eduardo de Extinction Rebellions, portavoz. Muy buenos días. Muy buena, un gusto estar aquí, muchísimas gracias. Gusto es nuestro. Tenemos a Nessa Molina de Jóvenes Ecosocialistas, representante de Joaves. Muy buenas, Nessa. Hola, buenas. Se me acaba de estropear la cámara, intento solucionarla pero bueno, muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro. También tenemos a Claudia de Ecologistas en Acción, que es coordinadora. Muy buenos días. Hola, buenos días. Nada, gracias por invitarme también. Y bueno, solo puntualizar que yo estoy con la campaña contra los tratados de comercio e inversión, que Ecologistas es una organización muy grande y que, bueno, tenedlo en cuenta también con mis respuestas. De acuerdo. Y tenemos para finalizar a Jesús Mora, portavoz de Recorte Cero. Muy buenos días. Buenos días y nada, muchas gracias por invitarme y yo al fin y al cabo soy ambientólogo de profesión, así que algo he ido siguiendo de la cumbre y nada, a ver qué podemos sacar. Vale, estupendo. Pues empecemos con el meollo. La primera pregunta sería ¿cuál es vuestra valoración de los resultados de la cumbre de Glasgow? Y puede empezar Eduardo. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, la valoración nosotras que hemos hecho, yo creo, desde XR, al ser un colectivo también descentralizado, ¿no? Y demás, es muy complicado tener una respuesta firme, ¿no? En representación de todo el mundo, pero sí que los sentires, creo que de todo el mundo que ha estado comentando, no he escuchado a nadie que estuviera contento con los resultados, ¿no? Y es que, bueno, lo primero que decíamos, yo estuve allí en Glasgow, entonces desde allí muchas veces que paradójicamente resulta mucho más difícil seguir lo que está pasando, porque, bueno, estás haciendo otras cosillas, no, tiene desobediencia civil no violenta y estas cosas, entonces estás a otras movidas, pero sí que es verdad que, bueno, que lo primero que vimos es que Greenpeace le parecía insuficiente. Entonces dijimos, bueno, pues si a Greenpeace le parece insuficiente y Greenpeace está a años luz de lo que pedimos nosotras, obviamente vamos a estar descontentos. Y efectivamente así fue, ¿no? Fue la confirmación. Después, cuando estuvimos viendo los acuerdos alcanzados, es que ni siquiera los acuerdos alcanzados nos van a evitar llegar, ¿no?, a ese límite del grado y medio. No me acuerdo ahora exactamente, pero creo que nos situaban en torno a 2,2 grados de subida con respecto a los niveles preindustriales o una cosa por el estilo, que es una barbaridad, que ya es enfrentarse a lo desconocido. Y entonces, bueno, pues la verdad que los resultados nos llevamos como alegría de haber confluido allí con otras personas, ¿no?, con otras rebeldes de Extinction Rebellion y de otros colectivos, que eso sí que te da mucha alegría, pero que es verdad que como institución, ¿no?, con la parte institucional, por supuesto, pésima, ¿no? No están nunca jamás a la altura de las expectativas ni de la necesidad siquiera, ¿no? Entonces, bueno, la valoración en general, eso, yo que diría que es bastante, bastante insuficiente, ¿no?, que me ponían a mí cuando suspendía de pequeño en el cole. Ostras. Vale. Nessa, ¿qué opinas de esto? Bien, pues sí, ahora ya se me ve bien, ¿no? La cámara, puedes Sí. solucionarlo. Sí, pues básicamente muy en la línea de Eduardo, la verdad. Yo también tuve la oportunidad, con Joves y con la Federación de Jóvenes Verdes Europeos, de poder ir a Glasgow y de poder palpar la realidad desde cerca, y al final te das cuenta del tipo de performance que fue esta cumbre. De hecho, para ser una propia cumbre no fue tan pésima
a nivel de acuerdos como Madrid o Katowice, Ujú. sí que la valoración de resultados se consideran unos resultados como partimos desde cero, pero partir desde cero cuando tenemos un problema tan evidente y tan en nuestras narices y estamos sufriendo ya las consecuencias no puede ser suficiente. Por lo tanto, bien por los acuerdos, bien porque se están empezando a tomar una serie de decisiones, pero al final quedan en vacío, quedan en una performance al nivel de ciertos intereses más que de ciertos valores. Ujú. Vale. Claudia, ¿qué opinas sobre esto? Nada, también muy en la línea de lo que han dicho las compañeras, ¿no? No quisiera repetirme, pero sí que es verdad que, ¿no? Como decía Nessa, ¿no? Hay que reconocer, pues, que, por ejemplo, es la primera vez, ¿no? Que en una cumbre se habla, pues, se reconoce que estamos en emergencia climática, ¿no? Se acepta el IPCC, se hace referencia a la ciencia mucho más que en cumbres anteriores, ¿no? La necesidad de reducir un 45% las emisiones para 2030. Se habla de combustibles fósiles en el texto final, esto es nuevo, luego es problemático cómo se habla de ello, ¿no? Obviamente no dice que se van a eliminar, dice que se van a reducir, esto no es suficiente, como ya han dicho mis compañeras, y a pesar de todo esto también es positivo que se sigan celebrando cumbres sobre el clima, es verdad que son una performance, pero sí que es importante, ¿no? Que exista este espacio, pues, de encuentro internacional, con todas las partes que obviamente no están representadas por igual, hay muchas desigualdades, pero es como el espacio que existe para debatir de un problema global que afectará a toda la humanidad, que es el cambio climático, ¿no? Claro, a pesar de esto, sí, o sea, los acuerdos se quedan en papel mojado y, bueno, es que podemos, ¿no? Encontrar un millón de ejemplos de eso, como puede ser, por ejemplo, pues la misma Unión Europea, ¿no? Que en la cumbre se presentó como una de las partes que insistía más en la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, bla, 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 bla. Luego, semana pasada, la Unión Europea votó en contra de decidir abandonar los subsidios a la industria fósil para 2025. Entonces, bueno, ¿no? Las contradicciones siguen más allá de la cumbre y es problemático. Ujú. Jesús, ¿cuál es tu valoración sobre los resultados de la cumbre? Bueno, pues yo no voy, sorpresa, yo no voy a decir que estoy contento con los acuerdos de la cumbre. Y si tuviera que decir más o menos lo que resumirlo con una frase es pues que salen con la mano limpia de hemos hecho muy buen trabajo, por dentro no hemos hecho una puta mierda. Así ha sido, por lo menos para mí, la impresión que nos hemos llevado. Claro que es cierto, como bien ha dicho Nessa, que se han llevado a cabo acuerdos y se han planteado propuestas que son beneficiosas, claro, pero es que, amigos, estamos en 2021. No estamos en el 83, ni estamos en el 91, ni estamos en el 2012. Estamos en el 2021. Entonces sí que es cierto que hay aspectos que hay que aplaudir, como eso, que 110 países han llegado a un acuerdo de vamos a reforestar, vamos a reducir las emisiones hasta un 30%, vamos a reducir nuestra capacidad de emisiones de CO2 a nivel general en todas las industrias. De acuerdo, muy bien, pero es que estamos en 2021 y no se han abierto melones y no se han tratado cosas de las principales industrias y de las principales sectores contaminantes, sino que se ha atacado mucho pues a emisiones de CO2 y sobre todo también muy encaminado hacia transporte. Bueno, pues, si quieren encaminarlo hacia ahí, muy bien, pero para mí ha sido una cumbre con la que se ha hecho como que ya estaban todos muy de acuerdo, muy pendientes de que hay que hacer algo ya, y lo sabían, son conscientes de ello, pero han salido con un greenwashing maravilloso ante las cámaras. Ujú. Pues mirad, chicos, otra pregunta que os tengo es en que en paralelo a la cumbre en Glasgow ha habido otra cumbre donde más de un centenar de organizaciones se han concentrado con protestas, pero también con propuestas a la COP26. ¿Qué valoración tenéis de esta otra cumbre? Nessa. ¿Empiezo yo ahora? Sí. Vale. Bueno, esta cumbre creo que o estas varias cumbres, porque han habido varias, les llamaban Alter COP, al menos era el nombre en la cual tuve la oportunidad de participar. Básicamente el sistema de cumbres era dentro de la COP oficial, teníamos una zona verde, que la zona de verde al final era una feria donde, bueno, tenías muchas cositas, entre ellas ponerte una cámara de realidad virtual, coger caramelos y estas cosas, ¿vale? Para el público general.
Luego teníamos la zona azul, que era una zona donde realmente eran de negociaciones diplomáticas entre los estados y es donde estaba también la prensa. Y finalmente, aparte de toda esta zona oficial, teníamos la Alter COP, donde organizaciones, sobre todo desde la sociedad civil, ¿vale?, intentaban no solamente manifestarse, que era que a lo mejor fue la visión que llegó más a los medios, tanto la manifestación de Fridays como la manifestación de Extinction Rebellion, pero sí que al final en esta cumbre, básicamente en estas varias cumbres se hicieron sesiones de formación, sesiones de divulgación, compartir campañas de diferentes sitios del mundo de qué se estaba haciendo. Al final lo único lo podemos valorar muy positivamente, porque al final la sociedad civil realmente se puso las pilas para intentar llegar a un acuerdo y manifestar una opinión conjunta, que es muy difícil en muchos otros temas del mundo, ¿no? ¿Qué valoración tenemos? Bueno, positiva, no puede ser otra. Sin embargo, estamos en este juego del multi-stakeholderism, ¿no?, de cómo se toman las decisiones en el derecho internacional, sobre todo en un derecho internacional que al final vamos por un soft law, vamos por un consenso, no son normas jurídicamente vinculantes y no tenemos la posibilidad de convencer a otros estados, ¿no? ¿Qué papel desempeñan? Y supongo que vendrá luego la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué papel desempeña la sociedad civil en el régimen internacional del cambio climático? Pues en la COP26 muy poco, y por eso no podemos estar del todo contentas, porque sí que realmente fue un esfuerzo muy grande, pero en medidas efectivas dentro de la parte institucional, de todo lo que se tomó fuera en la Alter COP, ¿qué porcentaje llegó a esa zona azul de la COP26 oficial? Personalmente creemos que es muy, muy, muy poco, por desgracia. Vale. Claudia, tu valoración sobre esta otra cumbre. Pues la verdad es que me gustaría haber estado, porque yo no tuve la oportunidad de ir a Glasgow, pero sí que estuve, por ejemplo, he estado en contracumbres en otras COP, por ejemplo en la de Madrid, y creo que es muy necesario, ¿no?, que se organicen estos eventos, a pesar de que pues, muchas de las cosas de las que se hablen ahí no lleguen luego dentro de la COP. Aún así tienen que estar, o sea, no puede ser que se celebre una cumbre del clima y que no haya una cumbre alternativa, porque sabemos que no se habla de todo, ¿no? Y que la zona azul, la zona verde, ¿no?, los side events que se organizan al lado de la cumbre son pocos, tienen que tener autorización, y una contracumbre, ¿no?, contracumbre o cumbre alternativa, como le digamos, pues da este espacio, ¿no?, de que todas las voces realmente que quieran expresarse, que no puedan hacerlo, pues que puedan hacerlo, y también que quien quiera pues vaya a escuchar, siempre en principio libre de la influencia de la industria fósil, ¿no? Porque en la contracumbre, que yo sepa, no se deja a las empresas corporativas, ¿no?, organizar eventos, ¿no? Y esto hace pues que sería un espacio muy importante. Y creo que también es un espacio que permite que representantes de delegaciones de los gobiernos puedan participar, porque a pesar de que están muy ocupados y que están en la cumbre oficial, creo que también hay quienes pues atenden a la contracumbre y se nutren, ¿no?, un poco de los discursos alternativos que se trabajan ahí, y por eso pienso que es importante. Jesús, tu valoración. Bueno, pues precisamente el que haya más cumbres, o que, como bien han dicho ya, en la cumbre no siempre van a poder tratar, o no siempre se van a poder tratar absolutamente todos los aspectos. Al fin y al cabo estamos ante un macroproyecto que es reducir esos niveles de CO2. O sea, o reducir, no los niveles de CO2, reducir o encontrar caminos para revertir los impactos ambientales sobre el cambio climático, ¿no? Quizás sea el macroproyecto más grande al que no vamos a encontrar en esta generación y posiblemente en futuras. No se puede hablar de todo en una cumbre, y el que haya más cumbres favorece la interacción entre la sociedad civil y la sociedad política, vamos a decir, que son al fin y al cabo ahora mismo quienes toman luego las decisiones, como bien se ha visto. Que se intente boicotear esta búsqueda de medidas, que es además para llegar a un fin común, que no es que vayan en contra de lo que se está tratando dentro de las mismas cámaras, es boicotear un poco, sobre tirar piedras sobre tu propio tejado. Al fin y al cabo, lo que estas cumbres alternativas y estas entidades que también querían entrar dentro del debate, precisamente lo que buscan no es boicotear, no es llevar a malas los proyectos que se estaban intentando llevar a cabo dentro, sino dar su opinión para intentar llegar todos a un mismo fin. Ok.
Eduardo, tu valoración sobre esta macrocumbre de protestas. Bueno, pues yo la verdad que es la parte de la COP que más disfruto. Viene siendo así, ¿no? Ya desde hace algún tiempo. Y al final es que es lo que comentaban un poco las compañeras, ¿no? Es un ejercicio de democracia, es un ejercicio de la sociedad en general poniéndose de acuerdo sobre unos consensos amplios los que tenemos que trabajar. Y además creo que muestran una cosa también, ¿no? Muy interesante, y es esa desconexión abismal entre la clase política, ¿no? La clase dirigente y la ciudadanía bueno, que se está viendo venir el futuro que nos espera y quiere que se actúe ya y quiere que se tomen medidas drásticas y al final, ¿no? Un poco el resumen es que si el propietario de Repsol tiene que perder unos cuantos millones por el camino, pues lo sentimos mucho, pero al final un poco va siempre en esa línea, ¿no? Yo creo que todas las decisiones que se toman desde la cumbre, de la contracumbre, son siempre en ese sentido, ¿no? De tenemos que priorizar sobrevivir como especie antes que el beneficio económico que se pueda obtener de esto, ¿no? Y además especialmente sangrante, ¿no? Cuando son ya pues grandes empresas que llevan años expoliando y beneficiándose de estas situaciones, ¿no? No solamente sucedió el tema de la contracumbre, ¿no? Sino también se firmó hace unos meses ya, o quizás ya un año, con esto del COVID es un poco difícil ajustarse a fecha, que fue lo del acuerdo de Glasgow, el Glasgow Agreement, que Extinction Rebellion España forma parte. Y al final es eso, ¿no? Nos demuestra cómo la gente en general quiere confluir y quiere buscar soluciones en común y se aprecia muchísimo, ¿no? Esa diferencia de la gente lo que quiere y lo que luego pasa dentro de esas oficinas y las decisiones que se toman. Uh-huh. Pues ahora mismo estábamos mirando un poco el chat, ¿no? Para interactuar. Y aquí Adrián Ramírez Rodríguez nos dice que haya varias cumbres alternativas me parece una prueba contundente de que la sociedad queremos un cambio real. Qué pena que ni los políticos ni las multinacionales están por la labor. Y me parece muy interesante esta intervención. De hecho, vamos a terminar el bloque con este primer bloque de preguntas, con una última también en concreto que dice: esta cumbre ha tenido un episodio muy interesante cuando han venido del lobby del carbono, los grandes monopolios del gas, carbón, petróleo, etcétera, ¿no? Y tenían 503 representantes, más que cualquier otro país existente. ¿Qué os pareció a vosotros este tema en concreto, de que hayan habido más participación de representantes justamente de los grandes contaminantes? Y empezamos contigo, Claudia. Claro, bueno, aquí estaremos de acuerdo, ¿no? O sea, que es muy chocante que no se prohíba la participación de los culpables del meollo en el que nos encontramos, ¿no? O sea, el planeta está calentando porque estamos emitiendo todos niveles elevadísimos de la revolución industrial y hay unas pocas empresas responsables de eso. Y es increíble que tengan presente cualquier otro país en un lugar o por lo menos mitigar esta crisis, ¿no? De hecho, pues, ¿no? Se firmó una carta que firmaron 138 grupos de la sociedad civil, impulsada por una plataforma que se llama Fossil Free Politics, pidiendo justamente, ¿no? Obviamente que dejaran el lobby de la industria fósil fuera de las negociaciones. Obviamente, pues esta carta no se la leyeron, no la escucharon, no sé, porque ahí estaban más de, 503 pone aquí, igual eran más representantes de la industria fósil, ¿no? Uh-huh. Jesús, tu valoración sobre este punto. Bueno, antes de empezar, Claudia, no sé dónde tienes el micro, pero júntatelo un poquito más a la boca porque como se ha cortado un poquito entre medias, ¿vale? Para la siguiente. Bueno, en relación a esto, pues a ver, decir que las empresas que controlan todas las petrolíferas y todo en cuanto a la producción de energía tienen que tener su representación o tienen que tener su opinión de, oye, estamos investigando otras vías, como bien se hizo aquí en abril para la ley de cambio climático, que se llamó precisamente a empresas, para, oye, ¿cómo vais vosotros por lo menos ya no solo también que se llaman a expertos como Antonio Tudela en cuanto a ecosostenibilidad o para buscar rutas alternativas a la producción de energía?
yo veo bien que estén estos grupos de empresas dentro del debate, pero que el debate no se haga para ellos y que no se haga luego el debate para la búsqueda de ver cómo narices hacemos que el CO2 y que las emisiones de CO2 sean un poquito más aceptables, más verdes, y que se haga un comercio con ellas. De no, yo ahora emito menos, pues me llevo tantas ventajas, y ahora como soy más bueno y soy más mejor porque he reducido mi porcentaje de emisiones un 10%, ahora mismo soy súper green y súper verde. No, caballeros, vamos. Eso es lo que ya no me... Eso es lo que a mí me toca un poquito las narices, en primer lugar. Y en segundo lugar, las emisiones de CO2 obviamente es el principal eje por el cual el efecto invernadero se lleva a cabo y por el cual el cambio climático se está dando lugar. Pero hay otro grupo, pero no son las principales industrias afectadas. Quiero decir, industria alimentaria intensiva también produce, que parte de que luego muchas de la energía que utiliza viene dada porque compran estos gasóleos o estos productos o estos petróleos o la gasolina para luego llevar a cabo su actividad. Eso no te lo discuto, pero también como sector necesitan también su representación. El sector del transporte necesita su representación, el sector eléctrico también. Y aquí en esta cumbre lo que más nos hemos centrado ha sido precisamente en emisiones de CO2 y productores de extracción de fuel. Que al fin... O sea que al fin y al cabo luego lo que se ha, bajo mi punto de vista también, ha sido lo que se ha hecho un poquito de comercio, de a ver cómo narices luego estas empresas, que son las que mueven un poquito el tema de la energía, van a salir luego más beneficiadas en cuanto a la ecosostenibilidad, de que no sé, luego encima no paguen el pato, como bien ha dicho la compañera Claudia, que encima luego salgan incluso beneficiadas del pago que vamos a tener que hacer todos para llevar una transición ecológica. Vale. Eduardo. Bueno, yo obviamente no estoy especialmente contento, ¿no? Como el resto de compañeras, con que haya 500 representantes frente a la escasez de representación tanto de otros sectores como incluso a niveles estatales. Obviamente es una barbaridad, pero creo que sí que tiene su parte buena, ¿no? Y es que sirve para quitar algunas caretas, para que si mi padre todavía pensaba que la COP era de verdad un sitio donde la gente se reuniese a hablar del clima y a ver cómo podían solucionarlo, bueno, pues oiga, que tenemos aquí un lobby que tiene casi un ejército que ha venido solamente a hacer presión, ¿no? Creo que tiene esa parte positiva de divulgación y demás, ¿no? Luego también durante la COP vimos, o justo antes, vimos, ¿no?, en las noticias que un lobby también de temas de petróleo y estas cosas, si no me equivoco, había estado financiando al organizador, ¿no?, de la COP y todas estas movidas. Entonces, bueno, creo que tienen esa parte realmente positiva, ¿no?, que nos llama a la ciudadanía a decir, vale, ¿realmente queremos esto o realmente queremos ser nosotros las que tomemos decisiones, ¿no? Vamos a dejar que sean, pues, Repsol, Total, Naturgy o quien sea las que vayan allí a hacer presión, o vamos a ser nosotras. Y creo que esa es la gran parte positiva, ¿no? De hecho, una de las cosas que comentábamos precisamente a raíz de esto era que si se habían podido permitir enviar a tantísima gente a Glasgow a hacer este tipo de lobby, quizá para la COP27 sería interesante proponer que en vez de enviar a 500 personas que fuesen representantes del lobby del carbono, pues se enviasen a 500 personas que fuesen representantes de la ciudadanía de los distintos estados que tenemos ahora mismo, ¿no?, a nivel global, y que se pudiese hacer a lo mejor hay una asamblea ciudadana por el clima que ojalá fuese vinculante y demostrativa de alguna forma de los distintos sentires de la población en todo el planeta. Eso sí que sería interesante, y no tener a 500 señores de traje y corbata diciendo yo tengo que poder sacar petróleo de Locabango, ¿eh? Ok. Nessa, acabamos contigo esta parte. A mí me gustaría hacer una pequeña matización sobre estas 503 personas. Evidentemente, el régimen internacional del cambio climático, tal como está dispuesto en la Conferencia Marco de las Naciones Unidas, es un tratado internacional firmado por estados. Por lo tanto, las empresas que fueron allí no tomaron unas decisiones, las negociaciones sobre qué se ponía en el texto final o en el acuerdo final. Estas empresas no estaban. Hasta aquí, bien. Pero ¿cuál es el problema? Lo que comentaba Eduardo, que van allí a hacer lobby, que tienen los medios, o sea, no podemos decir que nadie les ha invitado, o sea, porque estaban invitados, pero tienen los medios y tienen los recursos para poder ir
muy cerca de las personas que toman decisiones y expresar su voz. Y no solamente ese es el problema, esas 503 personas. El problema es todas las decisiones de las personas que sí, de los jefes de Estado y de gobierno que estaban dentro, tomando decisiones que evidentemente estaban influenciados por las compañías de carbono de sus respectivos países. Por lo tanto, allí sí que tenemos, yo creo que esta es el verdadero problema oculto, ¿no? Que los estados sí que tienen unos intereses y unos grupos de presión muy importantes en sus estados, no solamente esas 2 semanas en la cumbre por el clima, y al final esa línea entre estado y empresa que contamina es un poco difusa. Tampoco quiero, como comentaba Jesús, desmerecer, ¿no? O sea, y en la línea del comentario de Adrián, yo quiero hacer mérito de los grupos como Extinction Rebellion o Friday for Future, que al final lo que han hecho es, yo creo que la influencia que han tenido ha sido muy relevante a pesar de no estar allí. O sea, creo que al final todo el mundo, todos los estados, y lo hemos visto en esta COP26, incluso las empresas, pueden llegar allí y decir que ellos son los más ecologistas, aunque sea greenwashing, pero al final es un discurso, es un lenguaje que ellos han adoptado y es un lenguaje nuestro, y que ellos han adoptado y que ellos saben que deben hacer medidas. Por lo tanto, aunque las medidas no sean las que nos gusten, aunque sean unas medidas que no tienen ningún efecto hoy en día, aunque sean unas medidas que están muy lejos de lo que a nosotros nos gustaría como organizaciones o como sociedad civil, creo que es un ejemplo de por qué las empresas están intentando cambiar el chip. Quitar las empresas de su voz, yo creo que va a ser muy complicado. Desde la sociedad civil creo que no tendría que ser nuestro objetivo, y esto puramente personal. Creo que la gente en la calle, la que verdaderamente estamos haciendo las demandas, sí que deberíamos ir a la COP27, al Cairo, el año que viene, e intentar estar allí, ¿no? Intentar estar allí y hacer presión a cada estado para que nuestras pretensiones, nuestros valores, nuestros principios estén también impregnados en los jefes de Estado y los jefes de gobierno en cada estado. Pues aquí en el chat están comentando, por ejemplo, Jesús, diciendo que en esta es que las que más contaminantes lo patrocinan, y es verdad, 503 representantes del mundo de los combustibles fósiles. Eso es increíble. Bien, ya hemos terminado lo que sería el primer bloque de preguntas y ahora vamos al segundo, que es sobre medidas y resoluciones. La primera pregunta es, ¿no pensáis que esto del mercado del CO2 es un negocio para que sigan contaminando a su antojo y sea un producto más para el capital financiero? Y empezamos contigo, Jesús. Bueno, pues a ver, la piedra angular de la COP26 efectivamente es la aprobación de mercados de emisiones de CO2, o sea, de quién va a reducir menos, y dependiendo de este factor de reducción se va a llevar mérito. Habrá unidades, créditos por tonelada de CO2 capturada, mediante medidas correctoras de plantación de reforestación, de forma que no, yo es que ahora mismo voy a capturar tanto CO2 tantas toneladas de CO2 por año, aunque siga emitiendo exactamente lo mismo, ¿vale? De forma que se van a llevar esos créditos y esos méritos. De este modo, si un estado o una empresa emite más carbono de lo estipulado, puede pagar a otras partes para que reduzca una cantidad de gases equivalente. O sea, sí, van a jugar con con no que desde la producción se reduzca las emisiones de CO2, sino que aumentar la cantidad de captación, ya sea reforestando, ya sea pagando a otras empresas para que reduzcan su parte, ¿no? O sea, sí, no sé si os acordáis, pero por ejemplo hay una ley ya muy antigua en España, que es precisamente que por cada polígono, por cada metro de suelo de polígono industrial, le corresponden X metros de árboles, o X metros que tienen que tener alrededor de suelo de plantación de suelos de árboles. Que si os fijáis, precisamente también suelos al lado de zonas industriales suele haber una pequeña zona verde, precisamente por esta ley, que se incumple también normalmente, pero ahí está, ¿no? Vale, pues más o menos viene a ser un poco parecido.
os dejamos seguir haciendo la actividad, pero oye, plantadme 4 arbólicos aquí que van a capturar X toneladas de CO2 al año. Pues precisamente es importante subrayar que este mercado de emisiones no deja de ser eso, un mercado de donde los grandes bancos, de donde los grandes productoras de extracción de petróleo, donde las grandes eléctricas no van a dejar sino de reducir, no van a reducir su captación, o sea, sino que lo que van a hacer va a ser a lo mejor un mercado de CO2 en el que o bien van a pagar a otras empresas para reforestación y plantación de árboles, o bien pagar a otras empresas para que sí que inviertan y reduzcan su cantidad de CO2. Entonces, el mercado de CO2 lo vamos a pagar una multinacional contaminada y compra un bosque o un proyecto. Es algo de conservación de algo, no es algo que pagas como que te da bonos como bonos de carbono. Entonces, yo creo que la medida está erróneamente programada y erróneamente dirigida. Vale. Eduardo, continuamos contigo. Pues muchísimas gracias. Estaba pensando que creo que para el próximo debate tenéis que traer a alguien de alguna compañía energética, porque esto estamos todo el rato de acuerdo y creo que está muy bien, ¿no?, que venga a todas en el mismo punto, pero es verdad que bueno, que falta chicha. Efectivamente, estoy bastante de acuerdo, ¿no?, con lo que comentaba el compañero y bueno, la sensación al final que te da es esa, ¿no? Es la de que es toda una especie de atrezo para que la gente piense que realmente se están tomando medidas. Pero bueno, primero toda la crítica al tema de que es un mercado y de que por lo tanto si yo tengo capacidad económica suficiente puedo hacer lo que me dé la gana en tu tierra y todo este tipo de situaciones. Y precisamente por ahí no me viene la gran preocupación con respecto a este tema o como con respecto a lo de la iniciativa hasta del 30%, ¿no?, también de conservación de la biodiversidad. Y es que, bueno, entonces lo que vamos a permitir es que grandes empresas que tienen muchísimo poder y que tienen muchísima responsabilidad en todo este tema de la crisis climática puedan seguir yendo a regiones del mundo en las que tengan una mayor necesidad la población allí y compren, pues, no sé, una montaña y hagan una mina de carbón a cielo abierto. Entonces, realmente van a seguir emitiendo, van a seguir haciendo todo este tipo de barbaridades, tanto a nivel ecológico como a nivel social, y lo único es que van a compensar y van a pagarle, pues no sé, al Estado alemán porque ponga más bosque en una determinada parte ¿no?, de su territorio. Entonces, realmente estamos aumentando las desigualdades estructurales de estos sistemas, ¿no?, extractivistas. Estamos aumentando al final las emisiones, porque sinceramente yo no me creo que vayan realmente a ser fidedignos con los datos que nos dan, ¿no? Ya se ha demostrado, todo el mundo seguro que recuerda el escándalo este de Volkswagen, ¿no?, con el tema de las emisiones. Si de verdad pensamos que Repsol o que Total no lo van a hacer, me parece que estamos pecando de inocentes. Entonces, bueno, en líneas generales me parece, por supuesto, una medida insuficiente y además una medida que es lo peor que tiene para mi gusto, que se ha tomado, por supuesto, sin escuchar a la ciudadanía, ¿no? O sea, es una medida decidida entre despachos, con el lobby este, ¿no?, de 500 representantes del petróleo, que por supuesto pues no, ni es representativa ni es legítima al final, ¿no?, porque por mucho que sí que sean representantes de estados y tal y cual, bueno, hay estados de todo tipo, hay estados más democráticos, menos democráticos, pero desde luego no, que no hay sociedad civil allí teniendo peso en la toma de decisiones, y eso es al final lo que realmente echamos en falta. Pues yo estoy convencidísimo de que si hubiésemos tenido la oportunidad de reunirnos, y no yo, sino, ¿no?, la gente en general, a discutir sobre estos temas, no habría salido la opción del mercado de carbono, porque se habría explicado pues esto que estamos comentando aquí y seguro que se habría derivado a otros derroteros. Y luego, aparte todo, ¿no?, la urgencia de la situación. Es que a mí no me sirve que durante 2 o 3 años estemos aquí diciendo, venga, va, yo te pago un poquito y te puedo poner en este territorio una petrolera. No se trata de eso. Se trata de que la urgencia de la crisis climática nos está combinando a acabar ya con las emisiones. Que no es una cuestión de, no, yo invito un poco menos y así en cambio planto unos árboles. No. Que hay que acabar ya. Teníamos que haber parado hace 5 o 6 años. Entonces, todo este tiempo de descuento estamos desaprovechándolo tremendamente. Nessa, continuamos contigo. Sí, yo quiero destacar uno de los principales problemas que tiene el mercado de emisiones de carbono, que es el problema de la doble contabilidad. O sea, el problema que pasa aquí es que una empresa que quiere emitir más compra estas emisiones y se descuenta
esas emisiones que compra y dice, ah, mira, estoy contaminando menos o lo que contamino más pago. Vale. Mientras que la otra, o sea, el otro estado que vende las emisiones, o sea, vamos a hablar mejor entre estados, el estado que vende las emisiones también se está descontando porque estoy diciendo, estoy contaminando menos, por lo tanto puedo vender emisiones. ¿Qué pasa? Que tenemos que estamos, en lugar de ver que se sigue contaminando lo mismo, no, estamos reduciendo la contaminación, no reducirla en el doble de lo que realmente se está contaminando. Por lo tanto, puede dar una contabilidad muy extraña y al final pueden dar esos falsos datos de que estamos contaminando menos, estamos llegando a objetivos de neutralidad climática y realmente no. Y realmente el problema subyace y el problema persiste a pesar de todo esto, ¿no? Como alternativa, y ya siguiendo funcionando, ¿no? Y viendo en el sistema que estamos, porque al final sí que podemos plantear otras alternativas, supongo que más adelante tendremos la oportunidad, ¿no? Pero como una alternativa al mercado de emisiones, sí que se podría condicionar la emisión de bonos verdes, como está haciendo la Unión Europea. Es decir, yo sí te doy dinero a ti, pero a partir de todas estas emisiones tendrás que seguir unos estándares de no contaminación. Creo que ir por aquí, además, cuando hemos visto que la crisis y la post-pandemia ha dejado muchos sectores, y vemos el sector energético, bueno, ahora está volviendo a bajar el petróleo, está teniendo ciertos problemas, ciertos sectores económicos, invertir y aprovechar estas nuevas inversiones para realmente hacer una contribución social y una contribución climática, creo que sí, jugando con las reglas del juego actual, podría ser una solución factible. Pues Claudia, acabamos contigo. Vale, ¿se oye mejor ahora? ¿Que antes? ¿Me oye? Bueno, vale. Bueno, intento. Nada, que con las de acuerdo con lo que teoría, esto de la doble contabilidad en teoría se ha corregido con el acuerdo de Glasgow, o sea que habrá que ver ahora en funciona, dejando claro que parece que no se nada de un problema real con las emisiones, que es una cosa tangible, ponerle un valor monetario para luego venderlo ya es problemático, pero es capitalista. Y esta no es sin sorpresa, porque ya sabemos que Estados Unidos a renunciar, es el problema por la vía del sistema capitalista. Entonces, para venta, ¿no? O sea, comprar. No para la gente. El problema así, porque o sea, pues pensar, pero si dejamos de decir, sabemos que el planeta va a reaccionar a pesar de que se compensen estas emisiones. Claro, yo también quiero que los gobiernos, algunos gobiernos, ¿no? que ha puesto las medidas, bueno, todos en principio, que se han puesto de acuerdo en este acuerdo no vinculante, creen que va a tener algún efecto, ¿no? Yo personalmente no veo que va a tener ningún efecto que sea suficiente, pero sí que pienso que algunos gobiernos lo viven así y que enfrentar la crisis climática genera mucha ansiedad, ¿no? Y que es más fácil pues confiar en lo que siempre hemos confiado, el mercado, factor externo, que nos va a ayudar, el mercado con la ayuda de la tecnología, que también es magia, que también nos va a ayudar, antes que realmente aceptar que lo que tenemos que hacer es un cambio tan drástico de la sociedad que, bueno, que es paralizante, ¿no? Que pues que da mucho miedo empezar a actuar de esta forma, ¿no? Y pero tratando de entender, ¿no? Cómo puede ser que sigamos, ¿no? Proponiendo medidas dentro del sistema capitalista cuando es el sistema capitalista mismo el que ha llevado a la destrucción del planeta, ¿no? De acuerdo. Voy a intentar recoger lo que has planteado, ¿vale, Claudia? Básicamente lo que estaba diciendo aquí, que lo que hay que hacer es un cambio radical de parar ya las emisiones, y también hay que ver, eso que sí que estoy de acuerdo, es la última intervención que estabas diciendo, de que el capitalismo es el que ha llevado a que esto esté básicamente en que el planeta esté como está, que es el enemigo aquí principal, porque es un poco hipócrita, ¿no? De, como estabas comentando ahora mismo, de para acabar con las emisiones, para aplicar justamente esas medidas que son las mismas que las han conllevado
a lo que estamos ahora. Y ahora lo que voy a comentar también es un poco los comentarios, ¿vale? Y también tenía alguna que otra pregunta. Aquí Adrián, por ejemplo, estaba diciendo que haya varias cumbres alternativas, que parece una buena... Ah, bueno, no, esta la he comentado, perdón. En que esta... Vale, sí, aquí la he encontrado. Raymond 13 dice que está de acuerdo. Dice que un punto fuerte es que hable de esto y que se dé conciencia a la población. Y el punto débil es que los lobos disfrazados de vegetarianos se reúnen para repartirse los corderos. Y luego hay una pregunta, que es también de Jesús R9TM, que dice: ¿qué pensáis de las medidas que se han tomado sobre el hidrógeno verde? Podríamos empezar contigo, Eduardo, en esta preguntita. Bueno, yo no soy científico, o sea que probablemente otros ponentes aquí tengan más capacidad que yo, pero sí que lo estuve comentando con una compañera que por suerte sí que lo es, entonces algo del tema sé. Y al final creo que es ese gran mito, ¿no?, de la tecnologización, de esa gran fe ciega en que la tecnología nos va a salvar, el tecnooptimismo. Y yo sinceramente no sé hasta qué punto es viable el tema del hidrógeno verde y todas estas movidas, pero sí que me parece un poco absurdo jugárnoslo todo a esa carta, sabiendo que hay otras formas de solucionar problemas que sí son realistas y que sabemos que funcionarían. Entonces, desde Extinction Rebellion siempre proponemos, ¿no?, que estas medidas se decidan por una asamblea ciudadana. Entre otras cosas, pues porque ahí tendría la gente la oportunidad de formarse en temas como el hidrógeno verde, sobre su viabilidad o no viabilidad y todo este tipo de historias. Pero bueno, es que realmente, en mi opinión ya personal, ¿no?, es que no hay que irse muy lejos. Es que sí, hay que reducir a niveles preindustriales, a lo mejor habrá que ver que se estaba haciendo antes y se acabó, ¿no? Y fijando un poquito más en lo que se ha hecho históricamente y en cómo hemos funcionado históricamente y en cómo hemos pasado de sustituir, ¿no?, pues yo qué sé, desde el comercio local, ¿no?, el yo le compro al agricultor que vive aquí a 4 hectáreas como mucho, a yo le compro a un agricultor que está plantando en una plantación intensiva en Costa Rica, ¿no? Pues todo este tipo de situaciones que de sobra conocemos, me parece que son medidas mucho más asequibles, mucho más sencillas y mucho más claras que tener que confiar en que la tecnología venga una vez más a salvarnos, ¿no? A mí eso me parece, yo como decía, ¿no?, jugárselo todo a una carta, y una carta que no es precisamente fiable. ¿Nesa? Sí, bueno, al final el hidrógeno verde se está proponiendo como... Tampoco soy una experta del tema ni soy científica, así que bueno, un poquito sí que lo que a veces hemos comentado, pequeños debates que hemos tenido, el hidrógeno verde no deja de ser una medida que está propuesta como de transición, pero sí que los estados, y sobre todo los más desarrollados, diríamos, o al menos en la Unión Europea, porque Estados Unidos también va en otro sentido, sí que aprovecha esto, ¿no?, el tecnooptimismo, para lo que comentaba Eduardo, para intentar proponer alternativas. Al fin y al cabo, el hidrógeno verde tenemos, o sea, es una manera de conservar la electricidad, o sea, no es nada más, es decir, al final es un motor que guarda energía, ¿vale? No sería un almacenaje de energía. Se diferencia del gris porque el verde, en principio, se obtiene esa energía, esa electricidad, se obtiene de fuentes de energía renovables, solar y eólica. ¿Cuál es el problema en todo esto? Que al final llegamos al mismo tema y el mismo problema de la solución viene por la electrificación de todos los motores que emiten CO2. O sea, vale, solucionamos el problema del CO2, pero tenemos otro problema importante. Por ejemplo, el litio. O sea, no tenemos litio infinito. También la conservación de la energía no es algo que hoy en día sea una cosa que la tengamos tecnológicamente muy bien optimizada, y al final se nos plantean los mismos problemas que produce la electrificación. O sea, sí que podemos guardarlo al final en cajas, ¿no?, en baterías, y no va por cables y no son grandes recorridos ni grandes instalaciones de cables, pero al final estamos en el mismo problema de toda la electrificación de la economía para solucionar el problema del CO2, pero que el problema de la crisis climática es mucho más amplia que las emisiones de CO2. Vale. Claudia. Bueno, aquí tampoco soy experta sobre hidrógeno verde y por supuesto pues muy nuevo, ¿no?, de lo que se está empezando a decir, cosa que, bueno, que es interesante, ¿no?
o sea, la innovación tecnológica no va a parar, ¿no? O sea, aunque vayamos a abordar, o sea, la crisis climática con medidas eficientes, se va a seguir innovando tecnológicamente. Y yo esto pienso que no es negativo. El problema es cuando la innovación tecnológica tiene que ser la solución, ¿no? Y pensamos en eso porque esto es mentira, es un mito y no va a ser efecto, ¿no? Bueno, como ya ha comentado Nessa y Eduardo, ¿no? Lo que es el hidrógeno verde, ¿no? Pues que es una fuente de energía, es un vector energético, significa una forma de bueno, transportar, almacenar, ¿no? Energía producida de X forma, en este caso supuestamente con energías renovables, al lugar de consumo. Y que esto al final también hay unos intereses detrás de concentración de capital, porque el problema de la energía renovable es que no se puede controlar, o sea, de sol hay sol y yo no lo puedo medir. En cambio, si yo extraigo 500 litros de petróleo, pues estos 500 litros de petróleo los puedo vender. Hidrógeno, lo mismo, o sea, puedo almacenar X cantidad, puedo vender esta cantidad, permite concentración de poder y de beneficios en unas pocas manos, ¿no? O sea, el problema de las renovables, digamos, como amenaza a la clase capitalista es que si se hacen de forma de autoconsumo descentralizada, esto no permite la acumulación de beneficios y el control del mercado energético que ha permitido pues el sistema energético basado en los combustibles fósiles y aparecen alternativas como el hidrógeno que permitirían esta misma forma de concentración y distribución del poder, ¿no? Esto como reflexión. A partir de aquí, como he dicho, igual va a ser necesario usar esta tecnología de hidrógeno si vamos a electrificar el sistema, pero no como la única solución, no sino una reducción del consumo energético y producción de energía global. Vale. Jesús, terminamos esta preguntita contigo. Vale. Bueno, pues igual como has comentado, el hidrógeno puede ser un medio de transición, un medio auxiliar para el sistema, precisamente eso, porque las baterías de litio no son infinitas. De hecho, la semana pasada leí ya que Tesla estaba empezando a investigar por las de litio ferroquímico o litio ferromagnesio, creo, que era para quitar la eliminación de las baterías, el manganeso y el magnesio de sus baterías y empezar a utilizar hierro, que sí que es el metal más abundante dentro de la corteza terrestre, ¿no? Y apoyar eso y quitarse problemas en cuanto a nivel de minería y en cuanto a nivel de costos. Aunque la batería no sea tan eficiente, pero es que no es viable, ¿no? En cuanto al tema del hidrógeno, bueno, efectivamente, la electricidad tenemos un gravísimo problema para almacenarla. ¿Se puede almacenar en baterías? Sí. ¿Cuánto necesitamos para almacenar en baterías? Litio. ¿Cuánto? Bastante. Cada uno de estos móviles puede almacenar la batería un día. Esto. Para mover un coche necesita, como se conoce, se necesitan baterías bastante más grandes. Y ya ni hablemos si lo que queremos alimentar son ciudades o industrias, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el problema principal es ese. El hidrógeno, ¿qué supone? Bueno, pues el hidrógeno sí que lo puede, es materia, sí que lo puedes, es un gas, sí que lo puedes coger, comprimir e incluso mantener en estado líquido a muy bajas temperaturas. Bien, perfecto. A principio el problema ya se podría solucionar porque tendríamos una nueva generación de motores que se podrían utilizar a partir de ahí. ¿Dónde está el fallo? Que la producción de ese hidrógeno. A día de hoy yo conozco 3 tipos de hidrógeno que son hidrógeno azul, gris y verde. Cada uno de los cuales en función de su origen. El hidrógeno verde, es como bien ha dicho Nessa, es el que se produce a partir de energías renovables. De acuerdo, perfecto. Tenemos hidrógeno verde, tenemos tecnología, pero no puede ser esta ya la única baza de hemos descubierto que hay motores se pueden producir motores de hidrógeno. Vayamos por ahí. Bueno, a ver, quieto cuidado, porque precisamente el impacto para la producción de esos y la generación de esos motores pasa por una electrificación y una cantidad de metales preciosos o metales que no se están tan abundante como el hierro, o el acero, que son los motores térmicos a los que estamos habituados. Luego nos queda el hidrógeno gris y el hidrógeno azul, que tampoco se habla mucho porque tampoco se quiere hablar mucho de ellos, porque es precisamente uno sale de la quema de carbón, que es el hidrógeno azul, si no recuerdo mal, y el hidrógeno gris que sale a través del gas natural.
Entonces todos sabemos de dónde sale el gas natural, que sale de las balsas de petróleo, de la capa superior, de la parte del petróleo, que es cuando pinchas el yacimiento, el primer chute-retazo que sale es gas natural. O bolsas enteras que son de gas natural, de metano en el norte de Rusia, o norte de Canadá, o en el norte de la corteza terrestre. Entonces este hidrógeno sí que puede ser un sistema auxiliar, como bien ahora mismo está, como bien lo son la quema de residuos para el sistema eléctrico, ¿no? Que sustentan un poco, creo que es en torno al 10% del sistema eléctrico nacional, que es mediante la quema de residuos la generación de electricidad, pero no puede ser la vía por la cual todo el resto del transporte tenga que ir encaminada al hidrógeno. Básicamente por problemas de generación de este hidrógeno y problemas de electrificación, que puede ser una baza que nos pueda sustentar o que nos pueda ayudar en esa transición, en ese camino, es perfecto, pero de ahí a que tenga que ser única y exclusivamente también la baza, pues tampoco, al igual que con la electrificación, que tampoco yo creo que es el camino y el final a seguir. Como bien ha dicho el compañero Eduardo, que creo que va a querer intervenir, si queremos reducir emisiones a nivel preindustrial, tenemos que empezar a mirar lo mismo que se hacía en ese entonces y que se comía también en ese entonces. Ok. Aquí leyendo también el chat diciendo parece que Raemon 13 parece que la transición energética solo la impulsan si la enorme riqueza necesaria la acaparan los monopolios, mientras la población seguimos a merced de sus intereses, aumentando sus gigantescos beneficios. El greenwashing no es solo un disfraz, sino un gigantesco negocio en manos de los de siempre. Es un comentario muy interesante. Bien, seguimos todavía con el bloque 2, ¿vale? Vamos ya por la segundita pregunta. Y aquí es justamente en que en esta cumbre se ha cargado la culpa a países como India o China, pero los que más responsabilidad histórica tienen son los países industrializados. ¿No pensáis que bajo pretexto de reducir las emisiones de CO2 se pretende paralizar el crecimiento del resto de países? Empezamos contigo en esta pregunta, Eduardo. Perfecto, porque además creo que me hila un poco precisamente con lo que quería comentar al hilo de esta última intervención, y es que efectivamente las soluciones que se están dando a la crisis climática, pues me da la sensación a mí, no sé si será cosa mía, pero me parece que al final lo que están promoviendo es el mantenimiento, ¿no?, de este sistema pues neocolonial, extractivista, de nosotras podemos seguir haciendo aquí lo que nos dé la gana con tal de poder seguir enchufando la PlayStation, aunque esto suponga pues para que muchísima gente en el sur global, ¿no?, o en los países más afectados además precisamente por la crisis climática, se vean en una situación cada vez de mayor vulnerabilidad. Y creo que esto entronca muy bien con la pregunta esta precisamente, ¿no?, por esto, porque sí, vale, se está culpando a India o a China, y es verdad que según parece, ¿no?, China es ahora mismo uno de los estados que más emisiones emite, si no el que más, sí, creo que el que más. Y también creo que es uno de los estados más ricos, por otra parte, que también es una cosa, ¿no?, curiosa, esa relación, ¿no?, entre el aumento de emisiones y el aumento de la riqueza. Pero es que yo siempre comento lo mismo, ¿no? Es que independientemente de lo que haga China, de lo que haga India, de lo que haga Uganda o de lo que haga Estados Unidos, nosotros tenemos una responsabilidad ya no histórica, que también, sino una responsabilidad presente, ¿no? Yo no puedo concebir que mi representante, ¿no?, mi supuesto representante en el gobierno de mi estado anteponga los intereses de una compañía petrolera a los intereses de, ya no los míos, sino los de mi familia, porque a mí en un momento dado hasta me da igual, pero yo no quiero tener que soportar la terrible realidad, ¿no?, de que probablemente en 15 años, yo soy andaluz y probablemente en 15 años mi familia tenga problemas de acceso a agua potable, ¿no?, 20. Pues hombre, son situaciones que me preocupan, ¿no?, acceso a recursos básicos. Ya independientemente de lo que hagan otros estados y demás, nosotros tenemos que ser los primeros también en poner medidas para evitar este tipo de situaciones por nosotros mismos, no por una cuestión de responsabilidad histórica o de responsabilidad a nivel global, sino porque realmente es que o empezamos a trabajar ya en poner soluciones o la llevamos muy mal, ¿no? En este sentido me gustaría destacar las palabras de Angela Merkel al respecto de la cumbre, en las que decía, pues situaba a Alemania como uno de los grandísimos artífices, ¿no?, de esta transición ecológica y de todas estas cosas, de uno de los estados que más está apostando por
este tipo de movidas. Y bueno, no sé, creo que Angela Merkel se olvida de que, por ejemplo, ¿no?, todos estos materiales que utilizan para hacer las baterías de sus vehículos eléctricos, de sus placas solares y todas estas cosas salen de una mina que está contaminando en Nigeria o en Senegal o donde sea, ¿no? Entonces, bueno, sí, que se le llene la boca a los políticos con un discurso verde, no quiere decir que efectivamente se estén tomando medidas ni que efectivamente se estén llevando a cabo pues propuestas que planteen soluciones estructurales a un problema que es estructural, vaya. Entonces, bueno, a mí me importa poco, entre comillas, ¿no?, lo que haga China o lo que pueda hacer India, dentro de lo que me preocupa que todo el mundo esté emitiendo cada vez más. Me preocupa que mi representante a nivel estatal prefiera utilizar los fondos de Next Generation EU, ¿no?, para dárselo a empresas automovilísticas para que empiecen a producir coches eléctricos en vez de realmente soluciones estructurales. Eso es lo que a mí me preocupa. Y termino ya, creo, con eso. Vale. Nessa, continuamos contigo en esta pregunta. Bueno, parece que la señora Merkel se ha portado mal deliberadamente este año porque está cerrando nucleares y está solo carbonizando la economía, así que espero que por Reyes se va a encontrar un buen regalo carbón, que creo que es lo que desean todos los alemanes y alemanas, ¿no? Respecto a la pregunta, bien, no... O sea, justicia climática no es justificar que China e India contaminen, pero sí que nos encontramos con un juego, o sea, con que hemos tenido unos países históricos desde mediados o sea, desde que se constituyó el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial, con sus modificaciones después del fin de la Guerra Fría. Tenemos una hegemonía, tenemos la Pax Americana, tenemos tenemos una superpotencia mundial a principios de siglo, y vemos que las reglas del juego estos últimos 70 años han ido marcadas por un mismo estado, o al menos por dos grandes bloques, y después ha acabado habiendo solo un estado, ¿no?, el que ha ido imponiendo cuáles han sido las reglas del juego. Cuando las reglas del juego eran contaminar y era la superpotencia, evidentemente que no había ninguna discusión, se hacía y punto. Vemos que a principios de siglo aparecen los BRICS, aparecen que esos países, ¿no?, que les llamamos el tercer mundo, ahora les llamamos en vía de desarrollo, ¿no?, y están intentando avanzar en ese juego, ¿no?, que era el crecimiento por el crecimiento, era la acumulación del capital a toda costa, que era el juego que impuso Estados Unidos, o el que ha impuesto básicamente la sociedad occidental. Y vemos, ¿no?, que ya a principios de este siglo, bueno, cuando aparecen estas multipolaridades, ¿no?, estas diferentes potencias mundiales, vemos que desde el sistema, incluso desde el sistema de Naciones Unidas, se pretende cambiar esas reglas del juego. Mira, que ahora el crecimiento no es todo, ahora son derechos humanos, ahora la inversión no puede ser consenso de Washington, ahora la inversión tiene que ir por otro sitio, ¿no?, como la diferencia, ¿no?, de la crisis del 2008, del 2012, a la crisis de la pandemia, ¿no? Tenemos que hacer políticas expansivas, ya no podemos recortar. Tenemos el régimen de los bancos mundiales o de las inversiones, ¿no? Las inversiones deben condicionarse a inversiones climáticas, a inversiones respetuosas con la democracia. Vale. Han cambiado las reglas del juego y evidentemente esas reglas del juego no benefician a todo el mundo. ¿A quién benefician menos? Pues a quien menos tiene y a quien menos ha tenido oportunidad histórica de poder avanzar. Evidentemente que eso causa un descontento con los países, y dentro del derecho internacional, cuando un país puede decir, cuando yo puedo decir lo acepto o no lo acepto, pues dicen no lo acepto, yo quiero jugar con las reglas de juego que jugabas tú hace 70 años, que es igual de lícito que la opción de Estados Unidos cuando lo hizo a partir de 1950, ¿no? Y aquí nos encontramos en un inmovilismo, ¿no? Nos encontramos en un inmovilismo donde los países en vía de desarrollo, o ya súper desarrollados, como puede ser India o China, que no tienen nada que envidiar por ejemplo, a ningún país de la Unión Europea, dicen no, o sea, no. Y eso no solo en el cambio climático, también están creando, por ejemplo, el New Development Bank o el Bank of Asia, o sea, en todos los sectores de la economía, de la sociedad mundial e incluso de la cultura, ¿no? Están creando sus propias instituciones, sus propias maneras de hacer las cosas. Eso justifica que los países occidentales digan, no, es que como ellos no cumplen, pues al final no avanzamos, y si ellos no avanzan, nosotros tampoco. ¿Qué nos lleva a un inmovilismo? ¿Quién lo sufre? Como comenta Eduardo, o sea, yo no soy de Andalucía, pero soy de Lleida, y también vamos a tener problemas hídricos y grandes problemas de temperatura. De hecho, mi municipio, en el municipio del cual vivo, en el cual estoy ahora mismo, en 2030 vamos a superar los 45 grados en verano en la sombra.
yo no quiero este futuro para mis hijos, pero tampoco lo quiero para mí, porque el 2040 tampoco lo tenemos demasiado lejos. Vale. Claudia. Claro, las cumbres, ¿no?, se basan es una cumbre de las partes, ¿no?, y las partes son países, y también es verdad pues que en un problema como la emergencia climática de países le importa poco. O sea, es evidente que es la división que tenemos, pero claro, es que empezar ¿no?, ¿no?, los países se vuelven actores, ¿no?, con agencia, y que lo son, y no digo que no, pero al fin y al cabo es una división abstracta del mundo, del territorio en el que vivimos, y pues entonces salen este tipo de problemáticas, ¿no? Es complicado, o sea, yo no pienso que se tenga que culpabilizar ni a China, ni a India, a la Unión Europea sí, pero sí que es verdad pues que las emisiones globales tienen que reducirse, y esto pasa también pues por reducir las emisiones de India, China o de donde sea. ¿Qué pasa? Que vivimos en un mundo globalizado. Muchas de las industrias que hay en estos países o bien son de multinacionales con origen occidental, o bien son para abastecer el mercado occidental, porque al final el principal consumidor de bienes de consumo pues son los países más industrializados, ¿no? Más industrializados que India y que China. Y esto lo demuestra también, o sea, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta cuando se contabilizan las emisiones, que de momento no se tienen en cuenta. Otra cosa, luego está como, ¿no? Claro, decir que, pues, que la China o la India en números absolutos emiten un montón es una cosa, y seguramente es verdad. Luego miramos estos números por cápita y se reduce mucho más y se van mucho más abajo del ranking. Es verdad que China sigue teniendo una posición bastante en las primeras partes del ranking, pero India no, por ejemplo, ¿no? Y claro, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, cuando se culpabiliza a los países, porque si un país tiene muchos más millones de habitantes, pues no hay que tener en cuenta pues que necesitará más energía también, ¿no? Bueno, y luego lo que decía Eduardo al principio de todo, ¿no?, que es tener en cuenta el tema de las emisiones acumuladas, porque con esta crítica nos tienen en cuenta, y si se miran las emisiones acumuladas, pues tampoco se puede hacer uso de este argumento, ¿no? Lo dejo aquí, que si no, no llegaremos a las demás preguntas. Eduardo, a ver, perdón, Jesús, acabamos contigo esta parte. Vale, pues a ver, la verdad es que casi todo lo que iba a decir casi que ya se ha dicho, así que me han dejado ya pocas veces, la verdad. Estoy muy acorde a lo que se ha ido comentando, efectivamente. Los países históricamente industriales desde la industrialización de Europa, países como Estados Unidos en la Unión Europea tienen exactamente un compromiso y una deuda de la razón por la que estamos aquí. Y obviamente ahora mismo los países que están empezando a industrializarse, o que ahora mismo son la parte productora del mundo, que producen la mayor parte de la manufacturación de textil o de objetos prácticamente que consumimos, ¿no?, como en este caso es China, lo que quieren hacer es exactamente jugar con las mismas reglas que se habían dado durante el siglo pasado. Si tomamos como referencia las emisiones, como bien ha dicho Claudia, de CO2 por habitante, al año la lista cambia, efectivamente, porque el nivel de vida que llevamos, obviamente, que se lleva obviamente en Europa, o como se lleva en Canadá o en Estados Unidos o Rusia, no es el mismo que el que se lleva en China, Tailandia o Taiwán, a pesar de ser los países que ahora mismo más contaminan, ¿no? Es ahí un poco la deslocalización de la industria y la deslocalización de las emisiones de CO2 a pesar de ser los países más desarrollados quienes demandan esa producción. Ningún país en vías de desarrollo está en la lista, efectivamente. Y hay un dato aún más sorprendente. ¿Qué pasa si miramos la contaminación acumulada? O sea, los países que ya han dicho, bueno, ya vamos a dejar de emitir, pero ya tienen una lista ahí que como que la intentan ocultar debajo de la manta. El ganador por goleada es Estados Unidos, responsable del 27% de las emisiones, seguido de la Unión Europea, con un 25%. Y el siguiente sí que es China, con unas emisiones que son la mitad de las anteriores, un 11%. Sí que es cierto que la lista en cuanto al nivel de volumen, actualmente China es el que más emisiones produce, pero es que en cuanto si vemos la lista acumulada, llevamos emitiendo emisiones desde el final del siglo XIX. Vamos a ver, ya no solo en petróleo, sino carbón, y pues eso, desde la industrialización la industrialización.
No todos los países son igual de responsables, eso está claro, y si hacemos memoria recordamos que Bush no firmó el protocolo de Kioto o que Trump se salió precisamente del Acuerdo de París. A lo largo de las 25 cumbres del clima se han tomado medidas insuficientes y que no se han llevado a cabo, y mientras que Estados Unidos boicoteaba gran parte de estos acuerdos, ¿quién olvida esto de que señalar como los grandes enemigos de los países en vía de desarrollo? Se equivoca. Claro que conforme las condiciones económicas y técnicas lo permitan, estos países deben, al igual que el resto de los países, realizar una transición a las energías limpias. Pero hay que prevenir de utilizar las emisiones de CO2 como herramienta política para frenar el desarrollo de los países del tercer mundo, ¿no? La contaminación por habitante o acumulado histórico no es defender que China contamina, sino sobre qué pretexto se usa. O sea, resumiendo un poco, los que lo hemos hecho mal hasta ahora mismo con la industrialización y cómo hemos generado este problema, que no les sirva a los que están contaminando ahora como pretexto para poder seguir haciendo lo mismo y retrasar estos acuerdos, sino que sea también un consenso de todo y que precisamente quienes se han llegado a este problema y quienes nos han metido en esta posición asuman la parte de responsabilidad y asuman que se han equivocado. Así de claro. Asuman que el problema, la problemática que tenemos ahora mismo no es que ha sido por el crecimiento, es que estamos así por las emisiones de CO2, sí, pero es que tú has generado esas emisiones de CO2. Es que tú has estado 120 años emitiendo gases de efecto invernadero. Vale. Aquí Raymond 13 nos está diciendo que es una propaganda perversa que nos hagan tragar con lo que los países emergentes contaminen. Están haciendo notables esfuerzos por compaginar su desarrollo con la salud de su población y cuidar el entorno. Así es lo que están planteando en el chat. Sigamos con la tercera pregunta del bloque 2. Estamos ya en el Ecuador. Por otro lado, países como Estados Unidos o la Unión Europea se han puesto las ayudas de 100.000 millones de dólares a los países más vulnerables. ¿Consideráis que esto es eludir responsabilidades? Empezamos contigo, Nessa. Yo no creo que sea un tema de eludir responsabilidades, creo que es un tema de ego de los estados. Evidentemente que los estados más importantes con esta crisis del multilateralismo que estamos viviendo actualmente no van a aceptar en un tratado internacional qué deben o qué no deben hacer. Ese es un problema grave y pasa en todos los regímenes internacionales. El pasado día 1, por ejemplo, la Unión Europea aprobó el programa Pasarela Mundial, que no da 100.000 millones de dólares, sino que da 300.000 millones de euros. Así que las intenciones están, pero se van a hacer como la Unión Europea quiere o como Estados Unidos quiera. Wow. Claudia. Sí, también, bueno, a ver, es obvio que no se quieren responsabilizar abiertamente del daño causado a terceros a través del calentamiento global, ¿no? Entonces, estas supuestas ayudas de 100.000 millones de dólares anuales, que además es un número inventado, es decir, es un número que es redondo, pero que no es un número que se haya establecido en base al dinero que se necesitaría para realmente reparar el daño que va a provocar la crisis climática. Pero bueno, a pesar de esto, que ya veremos si se alcanzan, ¿no? Porque hasta la fecha nunca se ha llegado al objetivo establecido en ayuda para los países más vulnerables, es que en su mayoría estas ayudas son en forma de préstamo. Un préstamo a países que, además de empobrecidos, ya están sumamente endeudados, ¿no? Normalmente con los países del norte global, que tan buenos son que les dan dinero, pero luego tienen que devolver con intereses. Y que además tendrán que aceptar sí o sí esta ayuda, o sea, estos préstamos, porque si no, ¿cómo van a hacer frente a la crisis climática? Es decir, o sea, están obligando a estos países a endeudarse más, reflejando otra vez un problema estructural, ¿no?, del sistema en el que vivimos. Vale, Jesús. A ver, ahora mismo, si puede pasar al siguiente, que tengo que conectar el cable, porfa. Vale, Eduardo, empezamos con ti y terminamos con Jesús. Te gano unos minutillos, eso no te preocupes. Bueno, a mí me gusta mucho la pregunta porque considero yo personalmente que tanto
tanto da estos 100.000 millones de dólares como no darlos es eludir responsabilidades, ¿no? Porque aquí la responsabilidad es muchísimo más grande. No se trata de dar unas ayudas económicas a eventos como respuesta a eventos puntuales, no es que ha habido un terremoto en Haití, pues vamos todos allá a donar dinero. Esa no es la solución, ¿no? Hay que plantearse los problemas otra vez estructurales, ¿no?, de todo este sistema. Por ejemplo, una política de frontera que de forma sistemática a todas las migrantes, por el motivo que sea, se tiende a que no entren, y si han entrado a devolverlos cuanto antes, cuando realmente había que plantearse, por ejemplo, ¿no?, en este caso que nos toca del clima, cuánta gente son refugiados climáticos. Publicaba además esta semana pasada en El País una investigación que se ha hecho muy interesante sobre un refugiado climático que muere, no me acuerdo si en Libia o en Siria, o sea que os lo recomiendo que lo busquéis por ahí. Porque precisamente es ese, ¿no? Esa es la gran falta que tenemos de dar respuesta a esas necesidades. No es una cuestión de darle dinero para que hagan un pozo. Si el pozo va a estar seco dentro de 2 años, ¿no? Es una cuestión de hacer un estudio íntegro de por qué se está en esta situación, por qué las grandes potencias, ¿no?, China, Estados Unidos y la Unión Europea, son propietarias de prácticamente la totalidad de las empresas fuertes que hay en África y de las empresas que también hay en Latinoamérica, ¿no? Y en Asia prácticamente. Es que prácticamente son 3 grandes potencias que se reparten el mundo, ¿no? Y Rusia, de 4 grandes potencias. Entonces habría que ver por qué esa situación es así, y es a eso a lo que hay que poner remedio, ¿no? Hay que dejar que estas comunidades se desarrollen y sean ellas las que determinen también lo que es realmente el concepto de desarrollo. no el concepto de desarrollo que imponemos muchas veces, ¿no?, de esta sociedad occidental, que además implica, ¿no?, esta devastación del planeta, sino de realmente, oye, pues igual desarrollo es que todo el mundo tenga sus necesidades alimenticias cubiertas y una cierta soberanía alimentaria. Pues a lo mejor eso es más desarrollo que producir un montón de coches al año. Entonces creo que la respuesta, si es eludir responsabilidades, creo que sí, que estamos eludiendo responsabilidades porque no somos capaces de configurar un mundo en el que nosotros no estemos pisando la cabeza a otras personas. Vale, pues terminamos contigo, Jesús. De acuerdo. Es que justo me ha saltado el anuncio de que estaba acabando la batería y he tenido que reorganizar un poco. Que, bueno, en cuanto a la pregunta, efectivamente, totalmente, este ha sido un tema que ha brillado totalmente por su ausencia. Ha sido el elefante en la habitación del cual otro elefante más del cual nadie quería hablar. Lo que están haciendo es poner la mayor parte del dinero climático en estas inversiones climáticas en estos proyectos que son compensaciones de carbono para cumplir con las metas de emisiones cero, no con lo que hablábamos del mercado de emisiones. Son los famosos 100.000 como proyectos para los daños y perjuicios no existen. Por eso creo que es más importante hablar de ayudas, compensaciones, medidas compensatorias y medidas más que de medidas preventivas, que se debería hablar del pago de la deuda climática que existe con los países del sur, ¿no? Ayudas de compensación que dé a las medidas del cambio climático. Los 100.000 anuales son para mitigar los países del tercer mundo y se oponen. O sea, no quieren, mientras que le exigen a China que reduzca, mientras que ellos no pagan los daños que ya han acarreado en este cambio climático, del cual ya no podemos bajar absolutamente nada, del 1,5 de grados por encima de la media que existía en niveles preindustriales. O sea, sé que ahora mismo a nivel anual vamos a tener más efectos adversos y más efectos extremos, como inundaciones en países en vías de desarrollo, o ahora mismo para este año aquí en España que se prevé una segunda oleada de frío con una segunda nevada. Hace un par de años era impensable, y ahora mismo vamos a tener que acostumbrarnos a que estos eventos van a ser cada vez más frecuentes, al igual que van a ser cada vez más frecuentes las olas de calor extremas, como bien antes había dicho Nessa, que donde vive van a tener picos de 45 grados. Se prevé que precisamente el territorio peninsular vas a cambiar su suelo climático de clima semidesértico a clima desértico, o sea, lo que sería Irak, ¿vale? En cuanto a latitudes y en cuanto a distancias, con respecto al Ecuador, vamos a tener exactamente el mismo clima que Irak. Entonces, precisamente esto ya no quiero ni pensar cómo van a... Bueno, es fácil deducirlo cómo van a estar los países que están justo en el centro del Ecuador, que van a tener mayores inundaciones porque tienen unos climas bastante más movidos y con bastantes
efectos adversos. Por lo tanto, todos estos efectos sobre inundaciones y sobre cambios adversos que van a tener que sufrir todas las poblaciones se van a quedar totalmente sin pagar y se van a quedar totalmente desamparados ante los graves daños que se van a llevar a cabo precisamente porque tenemos este cambio de 1,5 grados a nivel mundial y los cuales las ayudas se quedan totalmente inexistentes. Mientras que en cambio a China se le pide que sí que reduzca sus emisiones. Vale. Vamos a poner la última pregunta de la última parte, que es la cuarta. Dice: Francia abrió el debate acerca de considerar la nuclear como energía verde, porque no genera gases de efecto invernadero. ¿Qué os parece? Empezamos contigo, Claudia. Ay, sí, perdona que la pantalla me ha cubierto todo. A ver, el tema de la nuclear también es como que piensas que ya han entendido, ¿no?, en el mundo que no es una energía deseable, ya no sé ni si verde, o sea, por todos los efectos negativos que tiene, que son muchísimos. Yo podría estar hablando 2 horas sobre esto. Y luego vuelven a salir. ¡Ay, la nuclear! ¿No? O sea, hay muchos países que lo han abandonado, ¿no? Como es Alemania, no porque yo quiera defender a la señora Merkel, pero o sea, es una energía, ¿no? Es que, bueno, todos nos acordamos del desastre de Fukushima, o sea, no hace falta, ¿no?, debatir sobre esto, y es una vez más una muestra de cómo los países, en lugar de, ¿no?, hacer frente a la realidad que es hay que reducir la producción y el consumo de energía, es cómo vamos a sustituir el consumo actual de combustibles fósiles por alternativas. La nuclear, pues la nuclear es sumamente problemático. O sea, además es que tampoco es que esté exenta de minería, por ejemplo, ¿no? O sea, el uranio se extrae, ¿no? Y, o sea, no es que, o sea, de verde no tiene nada, ¿no? También puede ser finito, etcétera. O sea, ¿no? Los residuos no siguen estando ahí al cabo de 1000 años después de haberse producido, son sumamente contaminantes, etcétera, ¿no? Además de que es una energía muy cara de producir y que no sería rentable si no fueran las subvenciones que recibe. Yo no sé dónde está Francia, pero creo que, bueno, que no, que con energía nuclear no, o sea, bueno, es muy evidente que no es ninguna opción deseable ni factible. Vale. ¿Jesús? A ver, este es un debate que precisamente también, que claro, si tú sin mirarlo con lupa y sin verlo así a priori dices, ostras, pues claro, si no produce, porque claro, las chimeneas que se ven desde una central nuclear, lo que producen realmente esa emisión de gas es agua, ¿vale? Es agua. O sea, si tú coges lo que entra y lo que sale y dices, ostras, pues no es tanto, pues sale agua, no produce no produce emisiones de CO2, es una energía verde. ¿Are you sure? Bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle. Como bien ha dicho Claudia, la producción de esa, para que eso funcione, lo que necesitas meterle son plaquitas, pilitas de reactivos con uranio enriquecido a entre el 5 y el 15%, para que esa energía, para que esa central nuclear funcione. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los residuos? Bueno, pues los residuos son mínimos. Eso sí que es cierto, los residuos son mínimos y ahora mismo, no sé si por suerte o por desgracia, la energía nuclear se ha avanzado tecnológicamente bastante, de forma que ahora mismo los reactores nucleares son muy pequeños y de hecho antes hay 3 tipos de residuos, que son los de baja, media y alta duración. Estos últimos son los más perjudiciales porque su energía de radiación no se ve decrecida hasta pasados 1000 años, como bien has dicho. Pero en cambio los de baja, por ejemplo, sí que a los 100 años, 150 años creo que dejaba su actividad porque son un residuo muy pequeño. En cambio los de alta energía o los de alta duración, los más peligrosos, que son precisamente en el tiempo, porque tienes que tener un sitio estanco en el cual ahí te vas a meter la basura y te vas a olvidar de ella y no la puedes meter a un sistema de economía circular, porque su economía circular, su aprovechamiento sería otra vez volverlo a meter dentro del reactor, que es precisamente para lo que se está investigando también esta vía, para intentar aprovechar todos estos residuos. Lástima si no se hubieran lanzado debajo del mar a una fosa de las Marianas, por ejemplo. Bueno,
Ahí ya ese tema también para otro lado, de dónde se quedan estos residuos, que la ubicación de estos cementerios nucleares tiene que ser muy, muy bien medida, porque si hay una pérdida, los impactos son gravísimos. Pero, sin irme demasiado del tema, se os ha ido la cámara a 3. No sé, espero que no haya sido No, a 4. yo os veo a todos. Por favor, decidme Creo que que es estoy por tu conexión. Creo que es tu conexión. Ah, vale. Es que se me han ido 4 cámaras y digo, me he caído. Vale. El impacto ambiental que genera la producción de este uranio enriquecido es la mina de canteras de grandes cantidades de tierra para extraer el uranio, y de todo ese uranio el 1% es el que se va a aprovechar. Por lo tanto, luego eso hay que enriquecerlo, ¿no? Por lo tanto, el impacto de esta energía, ¿dónde está? La falta, el factor limitante está en el uranio. Es un mineral, no es una energía verde, energía renovable como es el viento o es el sol o es la maremotriz. No, es una energía que viene dada por un material radiactivo, por un mineral radiactivo que se encuentra dentro de la corteza terrestre, de la cual nuestras reservas son muy limitadas dentro de él mismo. ¿Correcto? Por lo tanto, llamarlo de verde en connotación a que las emisiones que genera de emisiones de CO2 son 0, es una falta y es tirar por tierra el impacto ambiental y la generación del impacto geológico que conlleva esto. Es brutal. O sea, yo vuelvo a decir, yo soy ambientólogo. Cuando te entra un proyecto y tienes que dar las valoraciones al impacto ambiental dependiendo de cada una de las GEAs y dependiendo de cada uno de los efectos socioeconómico, GEA, biodiversidad y atmósfera, cada uno de ellos se ve un valor. Atenuar simplemente a que es una energía verde, ateniendo solo exclusivamente a que el impacto en la atmósfera es 0, es olvidarte del resto de los sumatorios. Por lo tanto, el tema de la energía nuclear catalogada como verde es un problema de a quién beneficia. ¿Quién lo dice? Francia. Tiene 58 centrales nucleares. Cuando lo dice en la COP26. ¿Por qué? Para lavar su imagen de que es una energía verde y sostenible, y por lo tanto ponerse casi en cabeza de que es seguramente la principal potencia en cuanto a energía verde sostenible. Claro, si la catalogas, si ahora en vez de decir eso, decimos que el gas natural, por ejemplo, porque se llama natural, vamos a decir que es sostenible, claro, así también luego Rusia dice, ostras, pues yo también soy sostenible, ¿no? Estaríamos haciendo un poquito la analogía y el paralelismo, ¿no? Y es evidente que la energía nuclear no es una alternativa con la cantidad de residuos radiactivos que genera. Sí que es cierto que se va investigando, pero es un mal menor al cual tenemos que acogernos de momento, porque es un colchón de emisión de energía que se vierte a la corriente eléctrica estable. Cosa que a día de hoy la energía fotovoltaica, la energía eólica, debido a que no podemos almacenar la energía, va variando los picos a lo largo del día. Y la energía nuclear, pues digamos que nos da ese pequeño colchón del 30%, creo que es, de energía estable, del cual tú enchufas a lo que sea la corriente eléctrica y vas a tener energía. Es un mal del cual tenemos que seguir aprovechando y tenemos que seguir tirando de ello, gracias a estas investigaciones, como vuelvo a repetir, que se han llevado a cabo, no sé si por suerte o por desgracia, que los reactores nucleares son cada vez más eficientes, pero no tiene por qué ser el futuro, y mucho menos catalogarlo de verde. Es un poquito el patito feo. No sé si ha quedado claro y ya paso al siguiente turno. Pues ha quedado absolutamente claro. Eduardo, continuamos contigo. Sí, la verdad es que es una suerte tener aquí a tanta gente con estas capacidades, porque yo también hay cosas que más o menos sé, pero que me estáis asentando fantástico, o sea que genial. Yo además vivo ahora mismo en Francia, con lo cual todo el tema de la energía nuclear es una cosa que tenemos muy presente. Y de hecho el Estado francés hace una semana, o esta semana pasada, mataba a 2 manifestantes y hería a 18 manifestantes también en Níger,
porque es el cuarto productor mundial de uranio. Sus minas, por supuesto, son saqueadas y es el productor del 40% de la electricidad. El uranio de Níger, ¿vale? Es el 40% de la producción de electricidad de Francia. Mientras que además se da la paradoja de que el 89% de la población de Níger no tiene acceso a la electricidad. Entonces, bueno, independientemente de la cuestión ecológica, que yo creo que ya la han tratado bastante las compañeras, ya no se trata solamente de esa cuestión, ¿no? Se trata también efectivamente, ¿no?, de qué sociedad queremos, de qué mundo vamos a querer, porque estamos enfrentándonos a un nuevo paradigma total y absoluto, y si realmente vamos a querer tener que seguir soportando este tipo de situaciones que, desde mi punto de vista al menos, son de todo punto intolerables, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que comentaban las compañeras. No es una energía verde, se ponga como se pongan, precisamente por ese extractivismo, ¿no?, que supone a la hora de la obtención de los materiales, ¿no? No me puedes decir que no tiene ningún tipo de repercusión en el clima y todas estas cosas solamente porque no esté emitiendo gases de efecto invernadero, cuando para su obtención tienes que cargarte una montaña, despotabilizar un montón de agua, acabar con la biodiversidad que está presente en la zona para poder hacer una mina y extraer este tipo de materiales, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, como siempre, ¿no?, desde Extinction Rebellion nos remitimos a que una asamblea ciudadana sea la que tome la decisión al respecto, pero sí que a mí personalmente pues no me parece que sea una energía limpia, ni una energía verde, ni en lo que tengamos que basarnos en nuestra transición a otros modelos, ¿no? De acuerdo. Nessa, terminamos este bloque de preguntas con tu intervención. Adelante. Bien, bueno, no voy a añadir ni voy a descubrir nada nuevo que me han dicho mis compañeros y mi compañera antes. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo en que no es una energía verde, ¿no? También me gustaría destacar, ¿no?, que mira, aunque me duela decirlo, creo que involuntariamente Casado tenía razón y que actualmente no tenemos una capacidad para generar un 100% de energía renovable. Solo podemos, quien sepa, bueno, quien tenga un poco de interés, que googlee el proyecto de la isla de la Graciosa y verá cuáles son las consecuencias, ¿no?, de cómo nos vendieron que podía haber una isla 100% sostenible, 100% renovable, y cuál es el porcentaje real de energía renovable que se está generando con ese macro proyecto que nos vendieron como ya está. Si lo conseguimos en una isla, lo conseguiremos en todo el mundo. Por lo tanto, volvemos al tecno-optimismo y a la electrificación, ¿no? Y más por datos que por ignorancia, como hizo el señor Casado, ¿no? Dicho esto, vale, tiene que haber una transición. ¿Cómo hacemos esa transición? ¿Nos colgamos la medallita de alemana y empezamos a alargar la vida de las centrales de carbono? ¿De carbón? O sea, es lo que estábamos hablando. Merkel se ha colgado la medalla, pero que están quemando carbón, y República Checa, y aún se están quemando carbón como los que más en el mundo. Ahora, verde tampoco es. ¿La hacemos a base del gas? Pues bueno, aquí entiendo la posición de Francia. Aquí entiendo por qué el señor Macron va a la COP y dice, no, es que la energía nuclear es lo mejor ahora mismo. Claro, al señor Macron le da igual que Putin corte el grifo del gas, o que Algeria y Marruecos rompan las relaciones diplomáticas. Le da absolutamente igual. No dependen ni del gas ruso ni del gas de Algeria. No va a haber un ministro o ministra de transición energética de Francia que tenga que ir ahí corriendo a Algeria a solucionar los problemas y a ver qué decimos luego en rueda de prensa. Tienen asegurada una energía propia. Y en un continente como es Europa, donde tenemos una dependencia energética brutal, geopolíticamente interesa la energía nuclear, incluso más que Estados Unidos, porque no tenemos petróleo ni gas. Dicho esto, no es verde. Dicho esto, tiene unas repercusiones, bueno, ya habéis comentado, ¿no? Las repercusiones que puede tener la energía nuclear, pero creo que tenemos que tener, sobre todo en los movimientos ecologistas, en los movimientos ciudadanos, en la academia, evidentemente, fuera de la academia también, y en los grupos de izquierdas, en la gente que nos consideramos de izquierda y progresista y ecologista, debemos tener este debate y saber qué implicaciones tiene cada cosa. Vale, muy bien. Ya hemos terminado el bloque 2 y ahora pasamos al bloque 3, que es el último, que es en concreto las alternativas. Es el más cortito, pero también es el más interesante.
La pregunta siguiente es, ¿qué 3 cosas deberían de haber salido de la COP26 para que pudiéramos decir ha sido una buena cumbre? Empezamos contigo, Jesús. Bueno, pues por la primera sería señalar que los principales responsables señalar los principales responsables de esta situación. Que se habla del problema, pero nadie quiere decir, no, sí, yo soy el culpable y por lo tanto yo tengo que hacer. No. O sea, eso ha sido el culpable ahora mismo. ¿Quién es? El patito feo. China. ¿Por qué? Pues porque produce mucho ahora mismo. Vale, sí. ¿Y por qué estamos teniendo ahora mismo esto a día de hoy, 2021, cuando se lleva hablando desde los 80? Las grandes multinacionales de las industrias, las grandes multinacionales y los países que lo han permitido y las industrias más contaminantes, ¿no? Y por lo tanto se les debe que se les corten las alas y tengan que rendir cuentas. Lo segundo, que se cumpla el compromiso del fondo de los 100.000 millones para reponer una parte de los daños causados a los países del sur. Y el tercero, un tratado vinculante para tener el calentamiento que contenga la justicia climática y por lo tanto a nivel de responsabilidad las medidas que pueda adquirir cada país. Eso, o sea, básicamente un poquito de rendir cuentas y no solo es anomista por el futuro y todo lo que ha pasado de hasta ahora para atrás, que hacer un poco el borrón y cuenta nueva, taparnos los ojos y decir ya está, ¿no? Un poquito también rendir cuentas y que quien lo han causado que paguen por ello. Ok. Eduardo. Bueno, a mí me viene muy bien que sean 3 cuestiones, ¿no?, que deberían haber salido de la COP26, porque en Extinction Rebellion a nivel internacional tenemos 3 demandas. Es verdad que en España tenemos aprobada una cuarta, que sería que además una especie como de demanda que impregna a las demás, y me voy a remitir a esas demandas, ¿no? Yo creo que para haber hecho una valoración positiva de la COP26 tendríamos que haber visto a los gobernantes o no, a las instituciones, a los estados, diciendo la verdad sobre la crisis climática a la que nos enfrentamos. Esto no es seguir con el tecno-optimismo, esto no es seguir diciendo que podemos reducir el petróleo, ¿no?, el uso del petróleo, la dependencia del petróleo, y ya con eso estaría. Es decir la verdad, es decir que nos estamos enfrentando a un panorama desolador y que a mí al menos me causa realmente muchísimo miedo, ¿no? Por otro lado, la segunda cosa que tendríamos que haber sacado ya sería que hubiesen decidido actuar ya, que se hubiesen decidido que todas estas reducciones de tal no van a ser reducciones, que van a ser acabar con el uso, ¿no?, de todo este tipo de prácticas que nos están poniendo frente a una situación de peligro tremenda a toda la población. Y con eso me refiero, bueno, pues a las megaminas, me refiero también al tema del petróleo, me refiero a todas estas cuestiones, ¿no?, de que al final son prácticamente siempre cuestiones energéticas, aunque no solo, que están llevándonos, bueno, pues a lo que mucha gente, ¿no?, llama un colapso civilizatorio, un colapso ecológico, ¿no? Y por supuesto la tercera medida que me hubiese gustado que saliese de la COP26 y que creo que hubiese sido una cuestión fantástica, ya lo he comentado un poco antes, sería que se hubiesen comprometido a tomar a la ciudadanía como parte en la próxima COP27 y a la celebración de asambleas ciudadanas, ¿no?, y a la democratización de la toma de decisiones con respecto a la crisis climática. Creo que esto es un punto vital si de verdad queremos primero hacer realmente una transición ecológica y segundo, si además queremos que esta transición no se lleve por el camino a la mitad de la población o nos coloque en una situación de hacer frente a hambrunas, a sequías y a todo este tipo de cuestiones. Creo que habría sido una oportunidad fantástica haberlo anunciado en la COP26, que en la COP27 hubiese habido una asamblea ciudadana por el clima, de verdad, no como la que estamos teniendo en estos días en España, que por cierto, en fin, deja muchísimo que desear. Y creo que al final la solución pasa por eso, pues por abrir la democracia y por tener más capacidad decisoria por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces esas serían las 3 medidas: actuar, decir la verdad, actuar ya y ir un poco más allá de la política como se ha ido tradicionalmente. Ok. Nessa. Bien, seré breve. La primera creo que es la más importante, la habéis comentado: justicia climática y perspectiva histórica. Señalar a los responsables históricos del cambio climático e imponer obligaciones a ellos. Y ya enlazo con la segunda: obligaciones de derecho. Dejarlo. Estamos hablando en un régimen que vamos construyendo con el derecho suave, ¿no?, con este derecho blando. Y al final estamos poquito a poquito haciendo pasos, pero que no son jurídicamente vinculantes o no son jurídicamente vinculantes para todo. Yo me quito
yo me salgo del Acuerdo de París, ahora yo me pongo, bueno, un poco estas dinámicas, ¿no? Cuando no me gusta, pues digo que esto no lo voy a aceptar y ya está, ¿no? Y un poco este es el problema que tenemos en el derecho internacional, ¿no? Sí que me gustaría que viráramos a unas obligaciones de derecho. Y finalmente, una definición, definir qué es la neutralidad climática y las carbon net emissions, porque no sé lo que significa contribuir con netamente la neutralidad climática. Depende de quién le pregunte, te dice una definición diferente, que a veces no, que tenemos que contribuir, las emisiones se tienen que basar desde el Acuerdo de París, o desde el Protocolo de Kioto, o desde la Convención Marco, o desde niveles preindustriales. ¿Qué son las emisiones netas? Porque si las emisiones netas es lo que decía, es lo que comentaba y hacía la broma Greta, ¿no? Y si yo te insulto y luego te digo una cosa bonita, pues bueno, he conseguido la neutralidad en el insulto, ¿no? Pues creo que necesitamos una definición, porque no podemos jugar montar un puzzle con piezas diferentes, y al final no van a encajar nada. Ok, buena intervención. Y ahora, para acabar, vamos ya con la última pregunta. Creo que me has dejado a mí sin decir mis tres cosas. Verdad, perdona. Claudio, sí, adelante. No, perdón, voy a ser muy breve, pero ya que estamos, ¿no? Pues añado un poquito de... No, que las compañeras han dicho muchas cosas que evidentemente eran necesarias y que pienso que es muy difícil escoger tres cosas, ¿no? Que deberían ser de la cumbre porque son tantas, pero entendiendo esto como un espacio internacional, ¿no? De las partes siendo los países, pienso que como ya se ha dicho, ¿no? Que es muy importante un compromiso vinculante para todos los mecanismos aprobados, estado de financiación, transparencia, fechas límite para la reducción de emisiones, etcétera, 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 de acuerdo con lo que nos dice la ciencia, ¿no? Y si el acuerdo es mantenernos por debajo de 1,5 grados de aumento de la temperatura global, pues es un acuerdo vinculante con medidas, ¿no? De acuerdo con este objetivo, ¿no? No digo nada nuevo. Segundo, yo creo que también es importante que salga de estas cumbres, ya que son cómo funcionan, y aunque igual no es una medida que yo propondría por libre, pero sí en este contexto, ¿no? Es una apuesta clara para el aumento de la financiación a los países afectados por el cambio global, que incluye transferencias de los países de los ricos a los pobres en formato subvención y no de préstamo, ¿no? O sea, un transfer directo de dinero, ¿no? Para tratar de que los peores efectos, ¿no? del calentamiento global, que incluye por la subida del nivel del mar y muchas otras cosas, se puedan paliar, ¿no? Y luego, también creo que es muy importante que los países se pongan de acuerdo, ya no solo para parar la inversión futura en combustibles fósiles, que es lo que se ha debatido tanto, sino para ver qué hacemos con las inversiones en combustibles fósiles pasadas. Porque es uno de los problemas de que los combustibles fósiles no se abandonen, o sea, porque es lo que en inglés se dice stranded assets, ¿no? Y son inversiones que están esperando recuperar sus beneficios y que mientras esté esto ahí, en el momento que se abandonen estos combustibles fósiles, va a haber una crisis económica mundial, porque todo está basado en esto, ¿no? Entonces, no sé por qué no se habla de cómo gestionar esto, ¿no? Ya no las inversiones en combustibles fósiles futuras, sino la gestión de las pasadas, ¿no? Y creo que tendría que haber salido de la COP, pero... Ok, buena intervención. Y perdona que se me había olvidado. Y ahora vamos a pasar a la última pregunta. Eso sí, ¿qué medidas se deberían tomar para la próxima cumbre? Empezamos con Eduardo. Bueno, yo ya os podéis imaginar que voy a sacar otra vez el tema de la Asamblea Ciudadana. Creo que de verdad es un instrumento bastante interesante dada la urgencia que tenemos. Por supuesto tiene sus fallos, ¿no? También como todos los instrumentos que se quedan en la representación, en mi opinión, pero sí que es verdad que bueno, que puede ser una propuesta interesante para la próxima cumbre, mi cumpleaños de alguien, no, para la próxima cumbre, tener una representación de la ciudadanía allí que realmente se haga por un sorteo estratificado entre los distintos estados, tener la oportunidad de confluir allí con traducciones simultáneas, con las distintas expertas explicando la situación de verdad, ¿no? Y de cómo está configurado todo el mundo, ¿no? En general, creo que puede ser una oportunidad única en la historia de la humanidad para que realmente todas nos pongamos en un punto de acuerdo y se vea lo que realmente la gente quiere, ¿no? Sería una expresión, una posibilidad de tener una expresión popular, una expresión de poder popular, ¿no? Nunca, mejor dicho,
en la toma de decisiones, que además fuese de alguna forma vinculante para los estados y demás, me parecería de verdad el culmen de nuestra civilización. Creo que sería una situación muy bonita y creo que sinceramente que de ahí podrían salir muchísimas decisiones, ¿no? Otra de las cuestiones que también me preocupa de cara a la próxima cumbre, y lo hemos estado hablando ya porque estamos pensando sí o no ir, es que se hace en Egipto, en una ciudad que además está fuertemente militarizada porque han tenido atentados del ISIS. Bueno, pues la verdad que igual nos invita mucho a hacer activismo allí a priori, ¿no? De hecho, unos compañeros que sí que han estado ya allí en alguna ocasión nos recomendaban que no fuéramos porque, bueno, porque puede ser peligroso para nuestra integridad física. Y la verdad que estaría muy bien que los estados se comprometiesen también a garantizar la seguridad de las activistas que viajen a Egipto, ¿no? A participar en acciones en la próxima COP, que al final, bueno, a mí me detuvieron en Glasgow porque estuvimos participando en un bloqueo y tal, pero allí te detienen y a mí hasta me dieron un té con leche vegana, ¿sabes? O sea, era maravilloso dentro de lo que es la policía, que no es mi sector favorito, pero se portaron bastante bien. Y la verdad que bueno, que una de las cosas que creo que podrían mejorar para la próxima cumbre es eso, ¿no? Es el garantizarnos de verdad que la gente que vayamos a hacer allí activismo vamos a tener nuestra seguridad garantizada, ¿no? Y bueno, creo que esos serían los dos puntos principales, ¿no? La democratización de la toma de decisiones y garantía de una cierta respeto a los derechos humanos de las personas que nos estamos planteando si viajan. Vale. Nessa. Sí, yo estoy como. Primeramente, yo estoy como Eduardo, ¿eh? Yo no sé. Me gustaría poder ir, pero no sé si al gobierno de Egipto le gustaría que fuera una persona como yo. Así que bueno, de momento vamos a mantenernos al margen y ya veremos cómo evolucionan los derechos civiles y sociales en Egipto. ¿Qué pido? Pues voy a pedir muy poco. O sea, y sé que es mucho, pero voy a pedir muy poco. Que se tomen medidas que frenen el cambio climático. Y ya está. O sea, me da igual cómo, pero que se lleguen a tomar medidas, que lleguen a frenar el cambio climático en 2021. No como las que se han tomado ahora, que hubieran ayudado a frenar el cambio climático en 1955. De acuerdo. Claudia. Bueno, a mí se me ocurrían medidas y la lista podría ser también eterna, ¿no? Pero creo que cosas básicas son, y igual no estáis de acuerdo, compañeras, pero bueno, yo pienso que habría que dejar completamente fuera el lobby de la industria fósil y de la industria en general. Si vamos a dejar a querer que estas negociaciones lleguen a alguna parte en materia de, como decía Nessa, ¿no? Tomar medidas que tengan algún efecto ante el cambio climático. Y luego, ¿no? Que se repensaran un poco, ¿no? Los mecanismos más allá del mercado para la reducción de emisiones, que se tenga siempre el análisis científico por delante de todo, ¿no? Como ya he dicho antes, y incluir en el debate algunos de los elefantes que se han dejado fuera, como por ejemplo pues el rol del comercio internacional en la crisis climática, ¿no? De acuerdo. Y acabamos contigo, Jesús. Bueno, pues yo tampoco voy a pedir mucho y es básicamente que lo que se me lleva pidiendo, o sea, lo que se nos lleva pidiendo también a los jóvenes es que estudiemos, que nos formemos para tener el día de mañana un futuro. Bueno, pues creo que llegamos como 50 años tarde a este tipo de medidas de cumbre. Que estudien, por favor, que cualquiera que se coja un poquito un artículo, un manual de lo que dicen los expertos, que no es que lo diga un grupo ecologista que está sensibilizado o que lo diga alguien, no, ya simplemente los expertos, que es alguien que se lleva dedicando toda su vida a la investigación de tramos de sostenibilidad, de qué se tiene que hacer, cuáles serían los objetivos ideales. Porque a mí, por ejemplo, también a mí en la universidad me dio un profesor que participaba en el informe para el IPCC y era claro hablando, y él cuando llegaba luego también a las cumbres se echaba las manos a la cabeza porque dice, vamos a ver, llevo 30 años investigando, llevo 30 años participando en este tipo de informes para que luego a mí me tome por el pito del señor, y es un señor que que participó en un Nobel. Bueno, tal. O sea, luego se llevan a estos acuerdos y se llevan a estas cumbres y te quedas un poco con las manos a la cabeza y dices, pero entonces esta gente no se ha leído lo que les he pasado resumidito con gráficos para que lo entiendan. O sea, no se lo han leído directamente. Pues que ya no solo que tomen medidas, que se lo miren y que lo estudien. De acuerdo.
Pues ya hemos terminado la entrevista y la tertulia hasta aquí. Pues nada, muchas gracias a todos por habernos visto, por acompañarnos y también a nuestros invitados. Un saludo a Eduardo, a Nessa, a Claudia y a Jesús. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias Muchas gracias a por vosotros. invitarnos. A vosotros. Un placer, ¿eh? Un placer. Y gracias por Hasta estar. luego. Y gracias por estar con nosotros otro programa más y nos veremos en la siguiente chispa. Hasta otra. La otra.